Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, ceviche de camarón y pulpo. Esta preparación son de las más solicitadas en restaurantes y puestos de mariscos, pero su preparación tiene varios secretos y aquí te voy a enseñar todos ellos para que los reproduzcas en tu propia cocina. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos esos secretos. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. 350 gramos de camarón cocido, 250 gramos de camarón crudo, 250 gramos de pulpo cocido y 2 tazas de pepino en cuadros. También vamos a utilizar una taza de cebolla morada partida en cuadros, 7 limones, 2 tazas de clamato, 4 cucharadas de salsa marisquera 791 y sal y pimienta al gusto. Rinde para 6 porciones, tiene un tiempo de preparación de 35 minutos y contiene solo 335 calorías por porción. En esta preparación te voy a enseñar varios secretos y varios trucos que hay para que esto te salga espectacular. Primero el camarón cocido. El camarón cocido te dijimos que eran 350 gramos, pero esos 350 gramos salen de 500 gramos crudo, es decir, que te rinde el 70%. Ya cocido y sin cáscara son los 350. ¿Cómo lo vamos a cortar este camarón? Lo vamos a cortar en pedazos semi grandes. Entonces esta proporción de corte nos va a dar que el ceviche ya vaya teniendo forma, ya vaya teniendo lugar. Aquí lo tenemos, vamos a colocarlo acá. El camarón crudo te dije 250 gramos. ¿Cuánto con cáscara? Son 300 gramos, 50 gramos de desperdicio de cáscara. Aquí tenemos el camarón, lo vamos a cortar igual en pedazos un poquito más grandes y lo vamos a reservar y lo vamos a poner aquí. Si te fijas que hay una diferencia de cantidad entre camarón crudo y entre camarón cocido de 100 gramos, pero ese es el equilibrio que vamos a tener. Es otro secreto que te estoy pasando. El pulpo si lo compras entero te rinde el 50%, es decir, tenemos 250 gramos cocido con 500 gramos. Si lo vas a cocer, aquí te dejo una tarjetita para que sepas cómo cocerlo. Este pulpo te va a rendir el 50%. ¿Cómo lo vamos a cortar? Lo vamos a cortar en láminas delgadas. ¿Por qué? Porque esta proporcionalidad también le va a dar una estética y un sabor que se va a combinar y se va a confabular al final cuando ya esté todo preparado. Entonces este va a ser el corte del pulpo. Ahora, la cebolla se corta de manera normal, pero lo que sí te quiero enseñar es cómo cortar el pepino. El pepino ya viene pelado y sin semillas. Vamos a cortarlo en pequeñas tiras y estas pequeñas tiras lo vamos a empezar a partir en cuadros, pero no son cuadros finos, son cuadros un poquito grandes que den una más o menos proporcionalidad a lo que tenemos en los cortes de la proteína, que es el camarón y el pulpo. Entonces esta proporcionalidad de cómo cortar el pepino es como vamos a guardar simetría en nuestra preparación. Ok, una vez que ya tenemos todos los cortes, pues vamos a empezar con la mezcla. Aquí tenemos un bowl amplio, poquito profundo, para empezar a meter los ingredientes. Primero vamos a empezar con las proteínas. Vamos a vertir las 3 proteínas aquí. Vamos a meterlas, vamos a mezclarlas y vamos a salpimentar. Es muy importante este proceso. En matemáticas dicen que el orden no altera el producto, pero en la química sí. Y mucho de lo que es la cocina pues es parte de la química. Aquí sí vamos a mezclarlo y a salpimentarlo primero. Vamos a ponerle aquí, ya está mezclado. Sal gruesa de mar. Vamos a hacer un poquito generoso para que le dé buen sabor, porque saladito, picosito y agrio pues es lo que hace un buen marisco. Vamos a ponerle la pimienta. Ahora sí, vamos a mezclarlo otra vez de nuevo. Ven, entonces este sabor que le estábamos dando con la sal y la pimienta pues ya se está integrando a nuestra preparación. Wow, huele riquísimo. Ya está, listo. Las verduras. No lleva tomate, es un ceviche sin tomate. ¿Por qué? Porque el protagonista son las proteínas, es el pulpo y el camarón. Entonces queremos que ellos sean los protagonistas, que la verdura solamente sea un empuje de ese sabor. Por eso tenemos solamente pepino y cebolla morada.
La cebolla morada es más fuerte que la blanca, entonces es por eso que elegimos este tipo de cebolla. Vamos a vertirlo aquí y lo vamos a mezclar de nuevo. La técnica de la mezclada, como tú quieras hacerle, puede ser como tú mejor te sientas. Yo siempre la hago con 2 cucharas. Ven cómo guarda el equilibrio, los colores, el camarón, el pulpo, la verdura, ahí está. Y sin quitarle protagonismo a lo que es el camarón y el pulpo. Bien, ya está aquí toda la mezcla. Le vamos a vertir el jugo de los 7 limones. Exactamente el jugo de los 7 limones. En el canal vas a encontrar muchas recetas donde nosotros te damos las proporciones. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos experimentado y la filosofía de este canal es que tú lo puedas reproducir en tu propia cocina. Si tú así lo haces y así lo manifiestas cuando me comentas ahí en cada video, para nosotros es una gran alegría porque estamos cumpliendo con la misión de nuestro canal. Wow, sale increíble aquí el olor. Listo, ok, ya está preparado hasta la mitad, le falta otro proceso. Vamos a llevarlo al refrigerador por 10 minutos para que sucedan 2 cosas, que todos los sabores se integren y que el frío empiece a manifestarse en la receta. ¿Por qué? Porque todo marisco se debe comer frío, como siempre te lo he dicho. Y mientras tanto te voy a enseñar a hacer la salsa marisquera 791. Esta salsa marisquera es una salsa que sacamos aquí en el canal, se llama salsa marisquera 791 roja. Tenemos otras salsas que aquí te va a aparecer la tarjetita y los ingredientes te van a aparecer aquí a un lado, donde todos los ingredientes los vamos a vertir en la licuadora. Vamos a vertir todos los ingredientes a la licuadora, así como están, va para adentro. Y un detalle, ya lo iba a echar, ¿no? Un detalle, el chile guajillo debe estar humectado, lo puedes dejar unos 5 o 10 minutos en el agua y listo, ya con esa humectación. Ahora, el chile chiltepín, en algunas regiones no lo tienen, pero sí tienen el chile piquín, lo puedes poner, en vez de chile chiltepín, puedes ponerle el chile piquín. Perfecto, listo, está dentro de la licuadora, a licuarlo perfectamente. Ya quedó bien licuada la salsa, para que no quede nada de sólidos. Vamos a vaciarla aquí en un plato hondo. Aquí lo tenemos. El olor se percibe exquisito. Esta salsa es una salsa que inventamos aquí en el canal y te damos todos los pasos y todos los tips. No nos guardamos nada. Esa es nuestra filosofía, que tú lo puedas reproducir en tu propia casa. Ahora sí, aquí ya me traen el ceviche. Aquí tenemos el ceviche, todavía no está terminado, nos falta, aquí tenemos también el clamato. Le vamos a dar líquido y sabor picante. El sabor picante está en la salsa. Lo que a mí me gusta y me agrada son, para las 2 tazas de clamato y esta preparación, son 4 cucharadas de salsa marisquera, 791, 2, 3, 4. Ok, si a ti te gusta más picante, más picoso o menos picoso, pues tú puedes jugar con la salsa, incluso aquí va a quedar un poquito más. Wow, está increíble, estoy salivando de lo rico que huele esto. Perfecto. El equilibrio de este ceviche es de que cuando lo sirvamos también tenga jugo, por eso 2 tazas es más que suficiente para esta cantidad de preparación. Se la vertimos, ven cómo tiene color, textura, viene todo para un ceviche exquisito y excelente. Con esto está terminado el ceviche y te voy a enseñar 3 maneras de cómo emplatarlo. Vamos a emplatarlo de una vez. 3 emplatados sencillos. Lo más tradicional y lo más normal es una tostada, es un ceviche y es tradicional, pues hay que hacerlo tradicional. Es llevar la tostada de manera vertical, darle una vuelta, un giro para que no se quiebre la tostada y aquí la dejamos sobre el plato. Hay que ser generosos. Hay que ponerle más, que se vea, porque hay abundancia. Listo. Este es el más sencillo de todos. Los otros 2 es con aguacate. Aquí tenemos una tostada con láminas de aguacate. Le vamos a poner encima el ceviche. Se lo ponemos. Listo. Y cuando se deguste, wow, va a estar increíble por la parte de la cama de aguacate. Ahí tenemos uno. Perfecto. Ok, el tercero y último, este es muy vistoso. Tenemos láminas de aguacate en hélices. Vamos a ponerle todo en el centro.
en el centro para que luzca, y este se va a comer a cucharazo limpio, así a puro fierro. Y vamos a dejarlo caer aquí, siendo generosos, que sea algo que se deguste con ganas, que es la intención de toda comida. ¡Wow! Ahí está. Bueno, ya está apartado para Mara. Pero el toque especial, la salsa marisquera 791, vamos a darle unos toquecitos por encimita, y esto le va a explotar el sabor en el paladar, de mucho sabor. Aquí está listo. Ya tenemos esos 3 sencillos emplatados, pero muy vistosos y muy agradables al paladar. Bueno, pues lo que más me gusta de cuando tenemos un video nuevo para ti es la degustación, pero en este caso pues estoy limitado porque ya me apartaron este que está aquí, entonces tengo estas 2 opciones y voy a agarrar esta que está aquí. Bueno, visualmente es atractivo porque hay un equilibrio entre los colores y la textura, es decir, que no predomina una cosa más que otra, sino que ese equilibrio está guardado aquí. Vamos a ver qué tal nos salió esta preparación. Wow, está jugosito, huele rico. Las texturas en el paladar están exquisitas. Es una explosión de sabores. Están presentes el camarón y el pulpo. Ellos son los protagonistas y está presente. Y la salsa 791 le realza el sabor. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos sin ingredientes 791. Recuerda, cada semana tengo un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete, no lo pienses, suscríbete. Aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar, y nos vemos hasta la próxima.